Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Leo. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Versículo 3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Amén. Vamos, hermanos, entonces a orar, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios y Padre, ayúdanos a comprender tu palabra. Permítanos estar quietos, escuchando tu voz, y que Cristo hable a nuestros corazones, haciéndonos entender los misterios de tu palabra, los cuales tú has revelado a través de tu amado Hijo. Bendice a tu iglesia, bendice a todo el que oye tu palabra en esta mañana, y obra salvación y vida eterna en sus vidas y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje que vamos a exponer en esta mañana se llama, o es, Permaneciendo fiel a Cristo, permaneciendo en su libertad. Permaneciendo fiel a Cristo, permaneciendo en su libertad. Y la idea que Pablo está procurando enseñarnos o transmitirnos en los versículos 4 al 6, que nos tocan ahora en esta mañana, es esta: debemos permanecer en la libertad que Cristo nos dio, pues el que se somete a las falsas prácticas con las que los hombres tratan de alcanzar la salvación, estorban la verdad del Evangelio y al pueblo de Dios. Pablo nos está diciendo a través de estos versículos que nosotros debemos de permanecer en la libertad que Cristo ya nos dio. Porque si nos sometemos a las falsas prácticas con los que los hombres tratan de salvarse a sí mismos, esto traería estorbo, traería tropiezo al Evangelio y al pueblo de Dios. Como ustedes recordarán, en el mensaje anterior, nosotros vimos a Pablo que estaba defendiendo su ministerio. Pablo es un apóstol. Y como apóstol de Cristo, él fue atacado mucho. Él fue perseguido mucho, fuera de la iglesia, en el mundo, pero también aún dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, por falsos maestros, lo atacaron para poder destruir su ministerio y de esa manera quitar de en medio al apóstol y su enseñanza. Pablo, en los primeros 2 capítulos de la carta a los Gálatas, defiende su ministerio, en el capítulo 1 como el capítulo 2. Y aquí él lo está defendiendo. Él, al mismo tiempo que defiende su ministerio, enseña a la iglesia
que debe de cuidarse. Hay muchos falsos maestros, hay muchas falsas enseñanzas, mucha gente que se introduce a la iglesia e introduce a la iglesia falsas enseñanzas para entorpecer el mensaje, para enloquecer la iglesia y para que la iglesia deje de predicar el mensaje a los perdidos. Tiene un fin esto, destruir el mensaje del evangelio, destruir. Queridos hermanos, si Pablo se tuvo que enfrentar a estos destructores y tuvo que defender su ministerio y tuvo que defender también la iglesia local. El mensaje anterior de la semana pasada vimos cómo él hablaba de que muchos exponían un mensaje falso y eran falsos maestros. Pablo tuvo que confirmar la doctrina de Cristo y volver a recordarle a las iglesias que es solamente Cristo el Salvador. Volver a recordarle a los hermanos que la salvación del hombre no depende de lo que éste haga, sus buenas obras. Depende solamente de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tuvo Pablo que recordarlo. Y cuando Pablo recordó esto y se lo recordó específicamente a los pastores, a los apóstoles en Jerusalén, a Pedro, a Jacobo, a Juan, él produjo al volver a estas enseñanzas a unir la iglesia. Pablo unió otra vez la iglesia. ¿A través de qué? De recordar la enseñanza del evangelio. Pablo, al estudiar las escrituras y recordársela a los hombres, a los pastores, a esos apóstoles, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, él unificó la iglesia a través de la enseñanza o la doctrina de Cristo. Él les recordó, solamente Cristo es quien salva y su sacrificio. Solamente por la fe. Ese es el medio, la fe. El evangelio, la palabra de Cristo, es lo que nos guía a nosotros a esa salvación. Solamente para gloria de Dios. Pablo recordó estas verdades principales. Y entonces con esto él confirmó, Pablo se aseguró que estas iglesias en Jerusalén, al igual que él, predicaban lo mismo. Hubo gozo en la iglesia, hubo unidad. Porque Pedro, como recordarán en Hechos capítulo 15, se paró y dijo, sí, somos salvos solamente por Cristo, como Pablo está predicando. Somos salvos solamente por la fe, como Pablo está predicando. Y como recordarán, estuvimos viendo tanto Gálatas 2 como Hechos capítulo 15. Hoy no vamos a hacer tanta referencia a Hechos capítulo 15, pero lo vamos a tocar de vez en cuando. La paz en las iglesias fue el fruto de que los creyentes tenían un mismo fundamento, la doctrina de Cristo, la doctrina del Señor, la unidad de las iglesias de Jerusalén, los judíos, como de las iglesias gentiles, fue porque tenían la doctrina de Cristo como el centro, por lo cual la unidad de la iglesia empieza por lo que creemos de Cristo, por lo que creemos de nuestro Dios. Hoy vamos a estar viendo que Dios nos llama a ser libres en Cristo y no debemos de someternos a las prácticas falsas que tienen muchos para salvarse. Veamos entonces el primer punto de nuestro mensaje. Vamos a estar viendo los versículos 4 y 5. Nos dice la palabra, quiero que los niños lean los versículos 4 y 5 del capítulo de Gálatas. Y esto fue por causa
de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a la esclavitud. Pablo tuvo que ir con Tito y Bernabé a donde los apóstoles que estaban en Jerusalén, porque se habían introducido en la iglesia falsos hermanos. El texto nos enseña que se introdujeron, se metieron en la iglesia de forma secreta personas que no eran cristianos, pero decían que eran cristianos. Personas que no guardaban la fe en Cristo, pero decían que creían en Cristo. Lo decían, pero era algo falso, mentiroso. Y estos falsos hermanos se introdujeron, y por eso Pablo tuvo que ir allá a Judea, a Jerusalén, para poder unir otra vez a la iglesia, porque esos falsos hermanos habían logrado introducir enseñanzas mentirosas. Ellos querían que además de creer en Jesús, la gente fuera salva por sus obras. Hay que hacer para poder ser salvo. Si tú no haces esto o haces aquello, no podrás ser salvo. Si tú no haces sacrificios, no haces pactos con Dios, no podrás ser salvo. Si tú no guardas la circuncisión, no podrás ser salvo. Y Pablo dijo, no, eso es mentira. El hombre es solo salvo por creer en Jesús. El hombre solamente es salvo por el sacrificio de Jesús. Y Pablo se reunió con las iglesias porque se infiltraron calladitamente, sigilosamente, enemigos en la misma iglesia. Esos falsos hermanos estaban diciendo que eran cristianos cuando no era así. Y de forma calladita obligaban a la iglesia a creer lo que ellos creían. Sin que nadie se diera cuenta, ellos trataban de que la iglesia fuera como ellos. Ellos no fueron a aprender de la palabra de Dios. Ellos fueron a enseñar a la iglesia. Ellos no fueron a ser instruidos por sus pastores. No, no. Los pastores que se callen y que oigan lo que ellos tienen que decir. Miren a dónde llegaron esos hombres. Falsos hermanos. Algunos autores piensan que estos falsos hermanos estaban exigiendo que Tito, que había llegado con Pablo a la reunión, se circuncidara. Es decir, ellos estaban tratando de que todo se cambiara. Ya no es por Cristo la salvación, ahora es por las obras. Trataron de cambiarlo todo. Y es importante observar que Pablo tuvo que enfrentarse a ellos. Tuvo que enfrentarse, prácticamente fue una batalla dentro del cuerpo de Cristo. ¿Con quién? Con los falsos hermanos. Eran falsos. Estos falsos hermanos, ¿qué querían hacer? El texto no lo dice. Versículo 4, lea conmigo. Esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo. De forma secreta se introducen, manteniendo la apariencia de que son cristianos, y procuraban espiar. La palabra espiar significa alguien que está tratando de recolectar información. Alguien que quiere saber cómo se hacen todas las cosas, tal vez con un fin malo, para destruir, o tal vez para decirle a otro lo que está sucediendo en ese lugar. Los espías producen mucho daño.
Y estos falsos hermanos deseaban ver cómo vivían los creyentes en Jerusalén. Querían saber cómo vivían los gentiles. Querían saber qué hacían los cristianos y cómo afectaba eso a los judíos. Estos falsos hermanos les interesaba saber cómo el evangelio había cambiado la vida de las personas, pero no porque le interesara a ellos cambiar, solamente para espiar y para luego decir a los ancianos qué estaba pasando allí, a los fariseos, y también para meter error, enseñanzas falsas en la iglesia. Vemos en el versículo 5, lea conmigo, el versículo 4 al final, a fin de someternos a esclavitud. El deseo de estos espías, además de saber lo que estaba pasando en la iglesia, también era someter a los creyentes a la esclavitud de los ritos judíos, de los ritos que ellos guardaban. Todos los ritos judíos, ellos querían que los cristianos también los guardaran. Estos falsos hermanos no tenían problema si los judíos hablaban de Jesús, siempre y cuando guardaran también las tradiciones. Siempre y cuando esos cristianos también se circuncidaran. Siempre y cuando añadieran a la fe también hacer obras. Estos exigían a los miembros estos exigirían como miembros falsos que se cumplieran todos los ritos, todas las tradiciones, y no dejarían que la iglesia avanzara en la fe. Más bien serían un tropiezo para la iglesia. Todo falso discípulo añadirá sus obras a la salvación. No tienen fe salvadora en Cristo. Su esperanza no está en Cristo. Estos falsos discípulos no eran realmente cristianos, porque ellos añadían a la fe las obras muertas de los hombres. Y amados hermanos, yo quiero pararme un segundo aquí y ver qué podemos aprender. En la iglesia hay personas que se reúnen en la iglesia y no les interesa el evangelio, pero van a buscar dinero, van a buscar lo que le puedan dar para comer, van a buscar a la iglesia las cosas que puedan ganar, obtener beneficios. Y qué triste que no vayan a buscar a Dios. Van a buscar posición. Ahí está la persona, el gerente fulanito de tal. Ahí está el alcalde, ahí está fulanito. Es una iglesia con mucha importancia. Y van a buscar posición y títulos. Pero qué triste que no van a buscar a Dios. Hay mucha gente que va a la iglesia y no va a buscar a Dios. No va a buscar la salvación. No va a buscar el perdón de sus pecados. Y qué triste que de la iglesia se vayan al infierno. Y eso está pasando en el día de hoy. Personas que vienen a la iglesia a jugar. Niños que vienen a la iglesia a estar atentos a todo, menos a la palabra de Dios. ¿Y a dónde van a ir? Van a sus casas tan vacíos y tan huecos como llegaron. Tan muertos como están, se van. Y qué triste que pase eso. Queridos hermanos, tenemos que tratar de que la gente entienda que la iglesia no es un club social, es la casa de Dios. Y ven a buscar a Dios, ven para que encuentres paz, sí, a través de Cristo. Perdón de pecados, sí, a través de Cristo. Vida a través de Cristo. Libérate de esos vicios, pero ven a Cristo. Tenemos que ser bien claros en el mensaje del evangelio que predicamos, para que la gente sepa a lo que viene a la iglesia. Hay muchas personas que se infiltran y se hacen llamar cristianos
y no son nada. Y nosotros tenemos que saber, y la iglesia debe tener un filtro para saber quién es cristiano o no. La Biblia lo enseña. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos siempre tener bien claro a qué venimos al pueblo de Dios. Venimos a adorar, a alabar, a bendecir y a glorificar a Dios. No venimos a ñoñar a niños desobedientes. No venimos a ñoñar a niños desobedientes, ni venimos a ñoñar a adultos. Ay, que yo quiero que la iglesia ahora brinque. Pues no, mi amigo, usted no sabe lo que es una iglesia. Siéntese y aprenda. Siéntese y aprenda la palabra de Dios. A eso fue que usted vino, a conocer a Dios. Aprovechemos la oportunidad para que la gente conozca a Dios. Veamos entonces qué sucedió con Pablo. Pablo vio que habían personas que se introdujeron y que eran falsos maestros, falsos discípulos. ¿Y qué respuesta dio Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Vamos al versículo 5. A los cuales ni por un momento cedimos para no someternos. Miren lo que hizo Pablo. Pablo no cedió. Pablo no se hizo débil ante estos impíos que estaban en la iglesia. No, Pablo no hizo lo que ellos querían. Ellos querían que toda la iglesia hiciera lo que ellos deseaban. Esos impíos querían que la iglesia ahora también fuera salva por las obras. Y ahora fueran salvas por la circuncisión. Y ahora guardaran tal tradición. Mira, tal tradición es muy buena. Hay que guardar en la iglesia. Ellos enseñaban a la iglesia, por lo menos eso es lo que ellos pensaban. Pero Pablo, ¿qué hizo? Se paró en dos patas y dijo, eso no es así. Pablo dijo, no cedió a las mentiras de estos falsos maestros. Tuvo un enfrentamiento no pequeño. Y aquí le voy a pedir que vayan conmigo a Hechos capítulo 15. Vamos a Hechos capítulo 15. Y vean cómo Pablo trató con estos falsos hermanos. Versículo 1 y 2. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren la falsa enseñanza ahí. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hubo una gran disensión, una gran discusión. No es que Pablo peleó con ellos, pero debatieron el asunto. Queridos hermanos, miren cómo Pablo se paró y dijo, no, eso no es así. No es por guardar los ritos. No es porque no es por yo comer sopa en estos días que yo voy a ser salvo. No es porque yo voy a la iglesia una vez a la semana, yo soy salvo. Yo soy salvo por la fe en Cristo. Yo soy salvo por creer en Cristo. Por el sacrificio de Jesucristo que yo soy salvo. No es por guardar los sacrificios, no es por guardar los días. Estos falsos maestros, esos falsos cristianos decían por el rito de Moisés, por guardar la ley. Y Pablo dijo, no, eso es mentira. Solamente por la fe en Cristo, solamente por la gracia de Dios, solamente por la fe en el Evangelio, somos salvos. Estos falsos hermanos querían enseñar a las iglesias mentiras. Y aquí encontramos a Pablo enfrentándose con gran elocuencia. Aparentemente, estos falsos maestros venían desde Jerusalén. Parece, ellos le dijeron a esas iglesias, como recordarán, allá de Galacia, de esa región,
Esos falsos maestros dijeron, nosotros venimos en nombre de Pedro, en nombre de los apóstoles de Jerusalén. Ah, pues mire que para allá cogió Pablo con esos falsos maestros, para poner las cosas bien claras. Y es interesante que cuando Pablo llega allí, qué bendición, los apóstoles predicaban lo mismo que Pablo. Vaya conmigo a Hechos 15, 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Los apóstoles dijeron, eso es mentira, nosotros no hemos enviado a nadie. Nosotros no hemos enviado a nadie a donde ustedes, hermanos. Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan han mandado a ningún maestro a esos lugares. No le hemos dado autoridad, eso es mentira. Miren cómo los falsos maestros se descubrieron. Cuando Pablo fue allá donde los pastores, donde los apóstoles, y ahí trataron el asunto, ahí se descubrió todo el engaño. Pablo, ¿qué hizo? Pablo en primer lugar no cedió, no se sometió a la voluntad de esos falsos maestros y de esos falsos hermanos. Quédese ahí con el dedo en Hechos 15 y volvamos a Gálatas capítulo 2. Miren el versículo 5. A los cuales ni por un momento cedimos. Esto aquí nos enseña que Pablo no obedeció a sus ordenanzas. Pablo no iba a bautizar, Pablo no iba a circuncidar a ningún cristiano gentil. Pablo sabía cuál era el mensaje del evangelio. Y aunque estos vinieran de parte de cualquiera, él no lo aceptaba. Y observen que al final, en Hechos 15, 24, era mentira. Los apóstoles no habían mandado a nadie. Por lo tanto, Pablo descubre la mentira, pero también confirma las iglesias. Él se reunió con los apóstoles, con los líderes, y les mostró lo que él estaba predicando. Y sí, se confirmó. Eso es lo que creemos, Pablo. Para Pablo el mensaje del evangelio es la salvación solamente por la fe en Cristo. Y cuando estos falsos maestros añadieron a la salvación la circuncisión, los rituales, él se negó a circuncidar a los gentiles. Él se negó a guardar esos rituales y no se cayó. Se reunió con los hombres que predicaban la palabra. Él no se sometió ni un instante a esas falsas enseñanzas y llevó estas cosas hasta las últimas consecuencias. Porque desde Antioquía se fue a Jerusalén. Desde Antioquía, que estaba bastante lejos, se fue a Jerusalén a tratar con los apóstoles este problema serio. Y vemos en Hechos 15:4, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y tampoco permitieron que ninguna iglesia de Cristo se sometiera al judaísmo y a sus largas tradiciones. ¿Y en qué cosas Pablo no se sometió? ¿Cuál fue la razón por la que Pablo no se sometió? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue la razón por la que Pablo no se sometió a los rituales? ¿Por qué Pablo no cedió a la circuncisión? ¿Por qué Pablo no dejó que las iglesias de Galacia, esos gentiles, además de creer en Cristo, también siguieran las tradiciones de los hombres? ¿Por qué? Por una razón muy importante. Para no comprometer el evangelio y para que éste permaneciera puro y fiel. Por eso lo vemos en el versículo 5.
a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin, mírenlo ahí el objetivo, de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Solamente así el Evangelio iba a permanecer. Solamente así el Evangelio va a permanecer. Si se mantiene puro, si solamente se mantiene con lo que Dios ha ordenado. Pero si Pablo permitía que esos falsos maestros introdujeran mentiras y la iglesia guardaba esas mentiras, el Evangelio desaparecería. El verdadero Evangelio sería destruido. Para no comprometer el Evangelio, él se mantuvo firme y no cedió. Pablo sabía las implicaciones de comprometer el Evangelio para el cuerpo de verdades que éste predicaba. Si él permitía que la mentira, que el veneno del error entrara a la iglesia, toda la iglesia iba a morir. Piensa en esto. Imagínese que usted prepara una comida buena y le echa 2 gotas de veneno. Puede ser muy buena la comida, pero ¿qué hará al final? Envenenar. Si en vez de usted usar sazón, lo sazona con veneno, aunque sea el pollo más sabroso del mundo, ¿qué va a hacer? Va a envenenar a la gente, la va a matar. Si Pablo permitía que la palabra de Dios se contaminara con el veneno de las falsas enseñanzas, ¿qué iba a pasar? Que el pueblo de Dios iba a perecer, la verdad iba a desaparecer. Pablo conocía lo que iba a suceder, las implicaciones. Permitir que una falsa enseñanza se infiltrara en el corazón mismo de la salvación y se añadiera algo al sacrificio de Cristo, las obras, la ley, los sacrificios de los hombres, esto destruiría totalmente el Evangelio. No era un juego de niños. Destruiría completamente la salvación. Destruiría completamente el mensaje de Dios. Permitir que se añada los rituales de los hombres a la salvación echaba a un lado la salvación por la fe sola. Echaba a un lado la gracia de Dios sola. Echaba a un lado el sacrificio de Cristo solo. Echaba a un lado las Escrituras. Echaba a un lado la gloria de Dios. Entonces Dios va a tener que compartir su gloria, porque además de la obra de Cristo, también está tu sacrificio y lo bueno que tú eres. Entonces la salvación no es por la fe, es por lo bueno que yo soy. La salvación entonces no es por el sacrificio de Cristo, es por mi sacrificio, por mis obras, porque yo soy bueno, porque yo no mato, yo no robo. A esos errores en la que mucha gente ha caído, era lo que Pablo quería evitar. Era lo que Pablo quería, con lo que luchaba Pablo. Pablo conocía las implicaciones de añadir al cumplimiento fiel de las Escrituras. Pablo sabía que el Evangelio sería destruido y ya no sería el fundamento de los apóstoles y el fundamento de la palabra de Dios lo que gobernaría la iglesia. Ya no sería eso. Sería la necedad de los hombres. Sería la impiedad de los hombres. Sería lo que se le ocurriera. Por eso que usted ve que muchas iglesias supuestamente evangélicas han cambiado todo lo que la Biblia enseña. Lo han cambiado todo. ¿Dónde aparece que en vez de predicarse la palabra, los niños tengan que cantar en un coro? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? ¿Dónde aparece que la salvación sea por usted hacer rituales en Semana Santa? ¿Dónde aparece eso en la Biblia?
donde aparece que la salvación debe ser acompañada por lo bueno que tú eres. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Ahora en la Biblia sí aparece que todos somos pecadores. En la Biblia sí aparece que todos hemos pecado contra Dios. Romanos capítulo 12, versículo 5. En la Biblia sí aparece que el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. Eso sí aparece en la Biblia. Y donde aparece que solamente es por Cristo que somos salvos. Eso sí aparece en la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso sí aparece. Todo lo otro es mentira. Mentiras que los hombres han introducido para su propia perdición. Y tantos falsos maestros se paran en púlpitos a enseñar mentira. Siembra para que hoy Dios te bendiga y te multiplique tu siembra. Siembra tu carro, siembra tu casa, dale tu dinero a tal o cual persona para que Dios te dé abundantemente. Mentira. De mentirosos infiltrados en las iglesias. Y después tristemente critican a todos los pastores. Pero no todos los pastores están en esa sinvergüencería, en esa maldad. Hay muchos que son ladrones. Hay muchos falsantes que están predicando la palabra. O mejor dicho, que están en púlpito y no predican nada. ¿Qué es lo que sí hacen? Roban, destruyen. O enseñan falsas enseñanzas, rituales que no llevan a nada a los hombres. No lo ayudan en nada, porque la salvación es a través de la fe en Cristo solamente. No le añada más, porque si le añade una cosa más, lo daña. No añada más. Pablo conocía las implicaciones de añadir a la fe. Pablo conocía las implicaciones, lo que iba a terminar pasando. Por eso en Hechos 15:11, Hechos capítulo 15, versículo 10, dicen los apóstoles: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, los gentiles. Aquí fueron los apóstoles. Pedro se pone de pie y en esta reunión le dice: hermanos, no tentemos a Dios. Al igual que Pablo, cuando Pedro se da cuenta de la mentira que se está predicando, usando el nombre de él, pero Pedro dice: mis hermanos, no hagan eso. No pongamos un yugo, una carga sobre la gente que ni nuestros padres han podido llevar. Pedro, San Pedro, como lo llaman algunos, ese mismo gritó diciendo: paren todos esos rituales, todos esos sacrificios, cargas que la gente no puede llevar. Y dice Pedro, versículo 11, estoy en Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual como ellos. Pedro decía: yo me uno a Pablo solamente por la gracia de Dios. A través de Cristo somos salvos. Pedro se unió al apóstol Pablo en esta batalla por la verdad. Ellos dos, Pedro y Pablo, sabían que añadir cualquier cosa a Cristo, sacrificios, rituales, formas, añadir cualquier cosa a la fe, añadir cualquier cosa a la gracia de Dios, era destruir, era cambiar el evangelio puro dado por Dios. Era destruir la iglesia misma. Pablo explica a los hermanos: lo hice, me mantuve firme para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Esa fue la causa. Pablo no le interesaba dividir la iglesia. No. Pablo no le interesaba
boicotear, armar un pleito en la iglesia. Pablo quería que la verdad se mantuviera pura. Lo mismo que pasó con Calvino, con Lutero, con Zwingli, Latimer y muchos hombres que predicaban la palabra de Dios. A ellos no les interesaba dividir la iglesia. A ellos les interesaba la verdad pura. Martín Lutero, en los días de la Reforma Protestante, protestó ante la Iglesia Católica. Protestó porque estaban vendiendo la salvación para construir la basílica, esa hermosa basílica que todavía está ahí en Roma. Cuando vaya a Italia, a Roma y todos esos lugares, ahí está la basílica de San Pedro. Usted no se puede imaginar cuántas almas se fueron al infierno gracias a esa basílica. Gracias a esos mentirosos. ¿Cuántas almas vendieron? Creyeron que podían salvarse comprando con dinero la salvación, siendo engañados cuando esta salvación es gratis, solamente por la fe en Cristo. Gratis, solamente por la gracia de Dios, por el amor de Dios, solamente. Suficiente es el amor de Dios, que envió a su Hijo para que pecadores fueran salvos. Eso era suficiente. Hermanos, ¿y qué aprendemos de esto? Aprendemos, amados hermanos, que debemos de mantenernos firmes en la fe de Cristo. Tenemos que mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. No vuelva atrás, cumpliendo doctrina de hombre, mandamiento de hombre, rituales que no le ayudan en nada. En nada, en cuanto a la salvación. Amados hermanos, mantengámonos en la fe. El volver atrás y querer ganar el cielo, por lo bueno que yo soy, querer ganar la salvación porque yo no mato ni robo, querer añadir a la obra de Cristo mi sacrificio, yo hice una promesa y la voy a cumplir. Hacer cualquier una de estas cosas es volver atrás a los rituales paganos, a las falsas enseñanzas. Es destruir tu fe y la fe de tu familia y la fe de verdadera de Cristo. Estas cosas, cumplirlas y añadirlas a Cristo, te harán reo de mayor condenación. Y peor, serán un tropiezo para tus niños y para tu familia que no conoce el Evangelio. Estas cosas no añadirán ni quitarán nada a tu pecado. No te harán más santo o más piadoso. Si guardas las tradiciones de los hombres, traerás confusión a tu familia y a la iglesia del Señor. ¿Traerá confusión? Es lo único que vas a lograr. A veces nosotros decimos, para poner un ejemplo, queremos hacer un agasajo, una fiestecita, una celebración a los niños. Muy bien, hágalo un sábado, hágalo un viernes, pero por favor no lo haga un domingo, cambiando el culto de adoración a Dios por una celebración para niños, por favor. A eso han llegado muchos. No saben qué inventar, buscando ganar algo con eso. Caer en gracia a los ojos de los padres, de los niños. ¿Y qué? Que caigas en gracia. Se van a ir para el infierno con toda y fiesta. No van a ser cristianos por una fiestecita. Serán más impíos porque tú estás usando la iglesia para lo que Dios no lo ha llamado. La iglesia es para predicar la palabra, para que la gente adore a Dios, para que la gente busque a Dios, no para hacer fiestas ni cumpleaños. No hay culto hoy porque la pastora cumpleaños hoy, el pastor cumpleaños, hoy no hay culto. Gran cosa que el pastor cumpleaños. ¿Acaso Dios está en segundo lugar y el pastor en primero? ¿Cómo es eso? Eso es un desorden que hay.
No hay seriedad en la adoración a Dios. No hay respeto ni honra a Dios. No hay reverencia a Dios. El día del Señor, el domingo se toma para fiesta, para ir a mall, para ir a muchísimas cosas. ¿Y quiénes hacen eso? Los impíos. Y ahora, ¿quiénes lo copian? Las iglesias. Miren cómo se mete las falsas enseñanzas a la iglesia. Miren cómo se mete la falsa enseñanza a la iglesia. Y cómo creyentes verdaderos pueden llegar a caer en esos errores. Por dejarse llevar. Por dejarse llevar. Pero tal iglesia lo hace, tal iglesia lo hace, tal iglesia lo hace. Y cada iglesia va a dar cuenta delante de Dios. Cada uno va a dar cuenta delante de Dios. Eso aprendemos, amados hermanos. Mantengámonos firmes. Si queremos que la verdad permanezca, no podemos dar lugar a confusiones dentro de la iglesia local, con ritos, con cumpleaños, con Día de la Madre, Día de los Padres. Ahora se acabó el culto, hoy no hay actividad porque hoy es el Día de la Madre. Hermano, nosotros amamos a la madre igual, yo tengo a mi mamá. Pero la adoración a Dios no se puede detener. El culto a Dios no se puede parar. Eso significa que no vamos a hacer nada. Si usted quiere hacerlo, hágalo en su casa, con su familia, con sus hermanos. Reúna a los hermanos donde la hermana Xiomara, donde Ledin, y ahí haga una cena para todos. Y vamos a ir, yo voy a ir. Pero mire, pongámonos serios. Dios no es relajo. Dios no juega con su gloria. Todo aquel hombre o mujer que se hace llamar líder en una iglesia y mueve a la iglesia a todo ese tipo de actividades, quitando la adoración a Dios, ¿tú sabes lo que Dios hace? Lo quita a él. Búsquenlo que no están. Lo quita. Porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Y su iglesia, sus hijos, son su tesoro. Y la salvación de ellos no es un juego. Para algunos la iglesia es un juego, un entretenimiento. Para Dios no, es algo muy serio. Él dio la vida de su hijo por esa iglesia. La sangre de Cristo fue por esa iglesia. Esto no es un juego. En último lugar, Pablo testifica sobre la fidelidad de su evangelio. Versículo 6, estoy en Gálatas 2. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Recuérdese que en Hechos 15, Pablo viene a la iglesia desde Antioquía, viene a la iglesia, se reúne con los apóstoles, habla con ellos, Pablo presenta lo que él predica y los apóstoles confirmaron lo que Pablo estaba predicando. Creemos eso mismo que Pablo predica. Y Pablo se sentó a los pies de estos hombres. ¿Y sabe qué? Pablo no vio nada nuevo. Pablo no vio nada nuevo. Pablo no vio nada nuevo. Y en este punto, quiero que recuerden que cuando Pablo escribe esta carta, él también está defendiendo su ministerio como apóstol. Cuando él dice esto, versículo 6, que no vio nada nuevo, parecería como que no fue importante la reunión. Parecería, pero no fue así. Porque los versículos 3 en anterior, el versículo 3 dice que él allí fue confirmado. Fue confirmado en el evangelio, en lo que él perseguía. Pero lo que Pablo está aquí diciendo es, para los que los criticaban, para aquellos que los perseguían, los falsos maestros, los falsos discípulos, que el evangelio puro que él predicaba, que Cristo le dio a él, era el mismo evangelio puro que Pedro y Juan predicaban. El mismo. No había diferencia. No había diferencia.
Y Pablo subraya esto, defendiendo así su apostolado, aclarando bastante bien, que lo mismo aquellos hombres de reputación, es decir, Pedro y los demás apóstoles, predicaban el evangelio que él también predicaba. No había diferencia. Y que esos hombres no le enseñaron nada nuevo a Pablo. Nada nuevo le enseñaron a Pablo. Repito, Pablo está defendiendo en esta carta su evangelio. Está defendiendo su apostolado. Por eso él hace esta explicación. Él no tiene nada en contra de Pedro. Pablo no tenía nada en contra de los discípulos allá en Jerusalén. Él los amaba y hasta le mostró el evangelio en forma de respeto a estos hombres. Sin embargo, Pablo resalta que no aprendió nada de ellos, porque era el mismo evangelio. Pablo dice que no le hizo ninguna diferencia a sus títulos o su posición social o su posición en la iglesia, porque el mensaje del evangelio que él predicaba no dependía de esos apóstoles. El mensaje que Pablo predicaba venía de Cristo. El mensaje que Pedro predicaba venía de Cristo. Pablo no dependía de lo que los apóstoles hicieran o no hicieran. Él dependía de Cristo. Y por eso le hace este énfasis. Sí, amado hermano, Pablo procuró subrayar esto porque él defendía el evangelio y fue donde los apóstoles, y su defensa, recuerden lo que dije hace un momento, produjo unidad de la iglesia. Su defensa, en vez de traer división, produjo que la iglesia de Judea y la iglesia de Galacia y las demás iglesias, la de Antioquía, entendieran que era el mismo evangelio y estaban unidos. Produjo más amor. La doctrina produjo más amor cuando esta es amada y abrazada por los hombres. Para algunos, la doctrina le ha producido división porque no quieren obedecer. No les interesa someterse a Cristo. Es por eso lo que pasó en los días de Lutero. ¿Por qué Lutero fue sacado de la iglesia católica? Porque él estaba predicando la verdad y esta gente lo que quería era dinero. No era Cristo. Eran bienes materiales. Pero a Lutero le importaban más las almas que los bienes materiales. Y por eso la reforma protestante creció a cabalidad en todos los lugares. Todo aquel que amaba la verdad levantó la verdad en alto. Pero a muchos lo mataron. A muchos lo mataron. Los quemaron vivos porque predicaron la verdad. Cuando la verdad es recibida por hombres que aman a Cristo, los va a unir. Pero cuando la verdad es predicada y no es recibida porque los hombres no aman a Cristo, ¿sabe lo que produce la verdad? Persecución. Y muchos de nosotros seremos perseguidos porque predicamos la verdad, porque creemos solamente en Cristo, porque tenemos solamente fe en Cristo, porque no seguimos los rituales de los hombres, porque mientras ellos van corriendo hacia su perdición, nosotros le predicamos diciéndole: arrepiéntanse y regresen a Dios. Por donde van mal. Y se ofenden y nos persiguen. La iglesia es perseguida por la verdad. La iglesia es perseguida por el evangelio. Por lo tanto, amados hermanos, mantengámonos firmes en el evangelio. Si ellos oyen la verdad y creen la verdad, serán nuestros hermanos. Si no la creen, posiblemente nos persigan. Y a veces nos sentimos tristes porque el vecino no me hace caso. Lo invito y no viene a la iglesia. Pero yo quiero lo mejor para él. Y es verdad, tú quieres lo mejor para él. Pero él es un impío y cree todo lo contrario a lo que tú predicas. Entonces ora y ten paciencia
para que Dios cambie ese corazón de piedra en un corazón de carne. Pablo testificó sobre la fidelidad de su evangelio. Mi evangelio no cambió cuando fui y me encontré con Pedro. Mi evangelio permaneció firme. Y el evangelio de Pedro no cambió cuando yo predicara a Pablo. El evangelio de Pedro se mantuvo firme porque eran el mismo. Eran el mismo evangelio. Solo fe, solo gracia, solo Cristo. Solo a Dios la gloria. Solo la Escritura. Eso fue lo que ellos predicaron. Y estas luchas los unieron más. Pablo testifica que Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles. Todos son salvos por Cristo. Todos son salvos por Cristo. ¿Crees tú en Cristo? Mis niños, ¿creen ustedes en Cristo? Si creen en Cristo, arrepiéntanse y confiesen su pecado y pídanle al Señor: perdona mi pecado, quiero que tú seas mi Salvador. Yo no voy a vivir por rituales ni por ñoñería, por la fe. Ayúdame, Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en el Señor. Entrega tu vida al Señor Jesucristo y mantente firme, porque vienen tiempos difíciles y ya llegaron esos tiempos en que la iglesia será perseguida por la verdad, porque predica la verdad, porque ama la verdad, porque cree la verdad. Por eso va a ser perseguida la iglesia. Y cuando llegue, tienes que estar firme, seguro en la verdad, para que no te engañen. Que Dios te conceda creer en Cristo y mantenerte firme en la verdad. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros te adoramos y alabamos y rogamos: ayúdanos, bendícenos, permítenos permanecer en la verdad, permítenos creer en la verdad y permítenos ser fieles a esa verdad. Une a la iglesia a través de la verdad, a través del evangelio, oh Señor, y libera a aquellos que están en sinagogas del diablo, siendo guiados a una eternidad sin esperanza y al infierno eterno. Despierta los corazones, despiértalos para que busquen iglesias verdaderas. Ayúdanos y haznos permanecer fieles a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.